Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este tercer encuentro de conversaciones en tiempos de incertidumbre de Fundación Caserta, transmitido a través de Fundación Caserta. Soy Carolina Albornoz, gerenta general de Cambio Elemental, y la invitación de hoy es a conversar acerca de las emociones en tiempos de incertidumbre y cómo a través de ellas podemos aprender acerca de nosotros mismos. A lo largo de mucho tiempo se creyó que las emociones eran menos importantes que la razón, que el intelecto y que los contenidos de educación. El ser exitoso tenía que ver con no expresar las emociones porque éstas eran un verdadero signo de debilidad. Bueno, hoy las cosas han cambiado y el ser, la adecuada gestión de nuestras emociones nos puede ayudar a ser realmente exitosos y saber adaptarnos al cambio del contexto mundial. Hoy, para conversar de esto y otros temas, nos acompaña una invitada, Carolina Doval, a quien le damos la bienvenida. Ella es argentina y lleva 13 años viviendo en Chile. Es una destacada psicóloga y coach, experta en emocionalidad. Le damos la bienvenida a Carolina Doval y también, como todos los miércoles, nos acompaña Marisol Camiroaga, una destacada periodista chilena, a quien siempre agradecemos estas buenas conversaciones en tiempos de incertidumbre. Bienvenida Marisol, bienvenida Carola Doval. Gracias, Carola, nuevamente por la invitación. Les recordamos que estamos en este live de Fundación Caserta y estoy viendo distintas pantallas al mismo tiempo para poder ir revisando los comentarios y preguntas que vayan a surgir en esta conversación y también para ir revisando nuestra conexión que sea de la mejor manera, ¿ok? Bueno, iniciamos este ciclo de conversaciones en tiempos de incertidumbre hace 2 semanas. Nuestra primera invitada fue Francisca Cortés Solari, presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari, que nos sumergimos en ese diálogo para conocer un innovador marco teórico y metodología llamada Mapa de Desarrollo Humano. Además, por supuesto, de su liderazgo en educación, ciencia y conservación. Luego nos juntamos la semana pasada para hablar de la corporalidad, la importancia del cuerpo, con la destacada psicóloga y entrenadora de terapeutas internacionales Soledad Valenzuela. Y hoy día ya estamos en nuestro tercer encuentro para hablar de las emociones en tiempos de incertidumbre, con la psicóloga experta en el tema y sé por ahí incansable buscadora del saber, Carola Doval. Bienvenida, Carola. Carola, partamos por una pregunta tan simple y sé tan complicada a la vez. ¿Qué son las emociones? Porque hay una definición que conversamos en la previa que me llama mucho la atención, que las emociones serían una necesidad del sistema nervioso responder. ¿Qué son las emociones, Carola? Exacto. Dicho en fácil, las emociones son como un motorcito que se prende cuando hay un estímulo de afuera o algo que yo pienso. Por ejemplo, si entra mi marido ahora con una bandeja, me voy a asustar porque estamos teniendo esta conversación. Ahora, si salgo de acá y me están esperando con la comida lista y yo no tengo que hacer nada, voy a estar feliz, por ejemplo. Entonces, son distintos estímulos y a mí me generan diferentes emociones y diferentes predisposiciones. Lo mismo si yo pienso, por ejemplo, no sé, en mi papá, que está en Argentina, me agarra nostalgia porque tengo ganas de verlo. ¿Entendés? Entonces es como, son estímulos y ese estímulo va a prender un motor diferente. Cuando habíamos conversado en la previa esto de requerimiento de una acción por parte del sistema nervioso, es como, porque traen una habilidad. Las emociones traen una habilidad, no solamente es un motorcito que se prende, sino que también podemos desarrollar habilidades emocionales si aprendemos a escucharlas. En las emociones viene un regalito también. A ver, háblanos de por qué escuchar las emociones es un privilegio o un aprendizaje. Ok. Bueno, un poco por lo que la introducción de mi tocaya, ¿no? Por mucho tiempo se pensaba que o se valoró más lo racional,
dejar afuera las emociones, tomar decisiones sin emocionar, o sea, dejando afuera las emociones. Pero hoy está comprobado que las emociones nos ayudan a tomar decisiones. Obviamente que después vamos a ir hablando, ¿no? Si yo estoy confundida porque estoy con una emoción que me desborda, probablemente no pueda tomar una buena decisión. Pero cuando yo aprendo a calmarme, a escuchar mis emociones, son buenas consejeras. Entonces, venimos de una tradición que nadie nos enseñó, o sea, medio analfabetos, en verdad, del tema emocional. Entonces, bueno, aprender esto que estamos hablando es un proceso, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es ese analfabetismo emocional? ¿Cómo? ¿Qué es ese analfabetismo emocional que estabas mencionando ayer? Sí. Y nosotros conocemos 2 emociones, 3, bien, ¿cómo está? Bien, más o menos, o te cuento, pero, o me da lata, qué sé yo, ¿no? Es como que no sabemos muy bien identificar qué emoción aparece, ¿no? Tendemos a decir bien, mal, o tenemos 3 o 4, pero en verdad hay muchísimas. Y ya el solo hecho de identificar cuál es la emoción baja la ansiedad. Está comprobado, baja la ansiedad. Ponerle un nombre a lo que te está pasando ya te permite hacer algo, ya te permite trabajarla, ya te permite poder regularla, te permite hacerte preguntas. Entonces, cuando yo te hablo de analfabetismo es porque ni siquiera sabemos nombrarlas muchas veces, ¿no? O podemos decir, uy, me emocioné, pero siempre andamos emocionándonos. Carola, entonces, ¿cómo las escuchamos? ¿Cómo podemos escuchar las emociones? Qué buena. Bueno, ahí vamos a entrar. ¡Vamos! Mira, a mí me gusta pensar como para meternos en temas que, para explicarlo, ¿no? Nosotros somos como un vaso, ¿no? Y las emociones es como agua que va entrando, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a escucharlas, y ahora vamos, ahora te voy a responder, pero cuando aprendemos a escucharlas, ese vaso se mantiene siempre en un nivel que no desborda, ¿no? Un nivel saludable. Cuando no las escuchamos y las dejamos afuera, esto se empieza a llenar, se empieza a llenar y rebalsa. Entonces, por eso es tan importante aprender, ¿ves? Ahora viene un perro y ahora me está agarrando a la emoción de... Bueno, cosas de la cuarentena, estamos todos en la misma, así que estamos hablando de emociones, Entonces, ¿no? bueno, eso, dicho eso, espera, lo voy a abrir, espera. Ningún problema. Bueno, mientras Carola va a ver qué pasa con sus perros o cosas que pasan. Ahí llegó. Bueno, ¿ves? Ahí fue una emoción, el perro, ¿qué hago? Va a seguir ladrando, no voy a poder concentrarme, le hice entrar. Bueno. Entonces, volviendo a la metáfora del vaso o a la imagen del vaso, por eso es tan importante que aprendamos a escucharlas para poder trabajarlas. ¿Y qué significa escucharlo? Bueno, primero darnos cuenta que estamos en una emoción. Hay, por ejemplo, ahora estamos todos bastante con el vaso lleno, ¿no? Entonces, como un primer paso es parar, respirar y tratar de ver qué siento, qué me pasa. No seguir de largo o tratar de cambiar de tema o distraerme, como a ver, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Ese es un primer punto. Y, por ejemplo, ahí lo podemos reconocer en el cuerpo también. ¿Cómo? ¿No? Por ejemplo, las emociones que tienen que ver con las penas, con la familia de las penas, en general es con un cuerpo que no tiene tensión, con un cuerpo que está sin fuerza, sin energía. Las emociones, los miedos son cuerpos tensionados, así como, sí, incluso te puede doler, te duele la panza, tiene toda una función, yo de ahí después te lo cuento, pero para empezar a reconocerlos, ¿no? Temblar es lo máximo. La ansiedad, por ejemplo, es de la familia de los miedos, el pánico es como el miedo extremo. El miedo, propiamente dicho, que el miedo cuando está en un nivel
saludable es una emoción que nos trae, que nos pone en alerta. Nos pone en alerta, nos permite ver el entorno, el mensaje es, ¿para qué me tengo que preparar? Porque es una emoción que te permite para el cambio. Desde ese punto de vista, Carola, entonces, bueno, entremos en el miedo, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. Claro. Confieso que hay una frase tuya que me llamó mucho la atención, que es lo que estabas conversando ahora, de que el miedo es bueno porque finalmente aprende a redefinir el coraje. Sí. Mucha gente está sintiendo miedo en este minuto, ¿no? Entonces, bueno, hablemos del miedo, cómo se acepta como emoción y por qué redefine el coraje. Ahí vamos. Sí, esto de que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que simplemente están ahí para traernos mensajes y para darnos consejos, son buenas consejeras. A ver. Entonces, ¿por qué te decía el otro día que redefiní el coraje? Porque el miedo, para empezar, cuando lo sabemos reconocer, entonces podemos elegir qué hacer. Cuando actuamos sin reconocer que tenemos miedo, nos escapamos. Nos escapamos, nos escondemos, evitamos la situación que nos provoca miedo. Uh-huh. ¿Sí? Pero cuando somos conscientes de que tenemos miedo, empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que necesito hacer ya para prepararme? ¿Sí? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de esta charla. Hace un mes creo que hablamos, no sé, porque fue cambiando, y sí, a mí me dio miedo, pero un miedo que me permitió prepararme, pues, puse a estudiar, digo, a ver cómo la podemos hacer amena, después nos conocimos, nos fuimos preparando, ¿sí? Y eso lo permitió un miedo saludable. Si yo no me hubiese dado cuenta o si yo no hubiese trabajado mis emociones, le hubiese dicho que no. No, ni loca, qué vergüenza, qué miedo, ¿entendés? Entonces, eso, y así con todo. ¿Y por qué es una redefinición del coraje? Porque nosotros podemos, gracias al miedo, elegir cómo queremos vivir y qué queremos hacer, qué para nosotros es relevante y qué es lo que sí, por lo que sí queremos apostar y por lo que no queremos apostar. Pero si no, nos vamos a estar escapando, ¿te das cuenta? Uh-huh. Y para mí, por ejemplo, hoy estar acá era importante. Hablar de esto para mí hoy es importante. Entonces, bueno, acá estamos. También para la gente que nos escucha, sin duda, porque las emociones en estos tiempos de incertidumbre, la verdad es que es a lo mejor también una invitación a reconocernos y revisitarnos para poder reconstruir, ¿no? No solo en lo individual, sino también en lo colectivo. En ese sentido, Carola, hoy día estamos viviendo pandemia, confinamiento, incertidumbre. ¿Cuáles son las emociones para que la gente que nos está escuchando se pueda ir sintiendo reconocida, que van surgiendo en lo individual primero y también en lo colectivo? ¿Cómo Sí. reconocerlas? Sí, mira, bueno, la ansiedad es una emoción que se habla todo el tiempo y también, como te decía, viste, hay como tendemos a clasificar que hay emociones buenas y malas. Entonces, bueno, la ansiedad, el miedo, la rabia, es como que está en el grupo de las malas. Y, Y no es las, así. y las evitamos. Ajá. No, yo te diría que no. En verdad, el gran desafío acá es el balance. Eh, Uh-huh. entonces, mira, te quiero hablar de 4 emociones que creo que son re importantes, que una es la ansiedad, Okay. la otra tiene que ver con la pena, Uh-huh. y la otra es la rabia y la apatía, que me parece que está bueno también para ir reflexionando juntas, ¿no? A ver, vamos desmenuzando. ¿Qué pasa con la ansiedad? Ya, vamos con la ansiedad. La ansiedad, cuando, cuando está, como te decía, como el vaso, cuando está rebalsada, porque no la escuchamos durante mucho tiempo, rebalsa. Uh-huh. Y ahí decimos, uy, ataque de pánico. O sea, en verdad ahí no es nada lindo tener ansiedad, porque no le estás pasando para nada bien, pero también es por un proceso de que yo nunca la escuché. Y ¿sabes? El mensaje que trae la ansiedad es como una alarma de la postergación. Es como, te empieza a sonar la alarma de las cosas que tenés pendiente y que no hiciste, y que las dejaste para después, porque no te gustan, porque es incómodo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la ansiedad viene y te dice, che, acordate que
tenés que tener una conversación difícil con tu jefe, o acordate que tenés que hablar con tu hijo que no puede ir a ver al amigo, acordate, y si vos no escuchás eso, lo vas postergando, y después llega un momento que estás hasta acá de la ansiedad. ¿Y por qué? Porque no la escuchamos al principio, y porque si la escuchamos nos trae un buen consejo. Claro, después la querés sacar, pero ¿entendés? Hay como un umbral que cuando la empezamos a escuchar, empezamos a hacerle caso, Avanza. a hacerle caso a esto que el sistema nervioso, como te decía al principio, nos está pidiendo. ¿Sí? Entonces, Ahora, decime. perdón, Sí, te escucho. vamos con la pena, la segunda. Vamos con la pena. Bueno, la pena tiene que ver con soltar, ¿no? La pregunta que yo hago con la pena es, ¿qué necesito dejar que igual ya no me sirve? O sea, ¿qué es lo que necesito soltar que ya no me estaba sirviendo antes? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, no podemos salir. No podemos salir. Estamos en cuarentena, claro. No podemos salir. Entonces, ahí hay una pena, porque hay un montón de cosas que nos estamos perdiendo por no poder salir, ¿no? ¿Tiene que ver con el duelo también? Sí, hay como pequeños duelos que tenemos que ir haciendo de cosas que antes era normal y la das por sentado y hoy simplemente no podés. Hay otras que sí podés, pero eso ya no. Entonces, la pena te permite soltar eso, ya, porque si no es como que te seguís peleando con cosas que no podés cambiar, ¿no? Y te seguís intoxicando. Entonces, la pena lo que permite es soltar, relajarte. Es como, mira, imagínate un perro. ¿Vos tenés animales? Sí. Yo tengo dos que están más locas que una cabra. Bueno. Sí. Y entonces, viste que hay animales, las mías no juegan, pero en general, vos les tirás una pelota, van, te traen la pelota, y hay perros que no saben jugar a eso, y se quedan con la pelota acá, en la boca, chorreando saliva, Sueltan. ¿no? Y no sueltan. Entonces, y no sueltan la pelota, y no la sueltan, y entonces no podés jugar. Y eso es lo que pasa con la pena. Si vos no soltás aquello que te pesa y que no podés cambiar, si no tenés la energía para hacerlo, no sé, no, es como que te rejuvenece soltar. Yo sé que a nadie le gusta llorar y todo, pero trae alivio. Y a veces ni siquiera se trata de llorar, es como, listo, esto ya no, ¿no? Pero nos falta la rabia y la apatía. A ver. Ya. Y sí, espera, déjame decirte una cosa de la pena que me parece que está buena, que es, Por supuesto. cuando podemos hacer eso de soltar, empiezan a aparecer los recursos, empiezan a ¿Cuál? aparecer la creatividad, lo que sí podemos. ¿Te das cuenta? Y además la pena, y esto también es como que está bueno contarlo, la pena y la alegría, aunque no lo creas, tienen los mismos músculos. ¿Cuáles? A ver. Viste que cuando la gente se ríe, cuando nos reímos mucho, no, a veces nos tenemos que sentar de la risa, ¿no? Entonces, y la pena también, no tenés fuerza. La única diferencia es que en la alegría, el músculo de la panza, del estómago, de la guata, para hablar en chileno, está en tensión. Es el único músculo que está en tensión. Bueno, y la cara, ¿no? Que cambia, obviamente. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque van juntos. En la medida que vos podés soltar, también después la alegría es genuina. No tenés que buscarla, no sé, con alcohol o con excitación, ¿entendés? Es realmente, es genial, es auténtica. Y por eso yo hablaba del balance. Obviamente que, bueno, todas las enfermedades, todas las emociones cuando están desbalanceadas, la alegría en su máximo esplendor es la manía, que es la enfermedad, y la tristeza o la pena es la depresión, que también es una enfermedad, ¿no? Pero estamos hablando por lo menos de emociones dentro de lo saludable. ¿Ya? Perfecto. Bueno, vamos entonces a ¿A la rabia? la rabia. Dale. Hasta como la tercera y a la apatía. Ok. Y la rabia tiene que ver, el regalo de la rabia es que nos permite poner límites.
nos permite, la rabia aparece. La rabia aparece cuando nuestro límite personal o de mi comunidad está pasado. Me llevaron a pasar, como dicen, ¿no? Como que no respetaron el límite de mi dignidad, no lo respetaron. O sin ir sin ponerme tan fatal o tan dramática, pero cuando me dicen algo y no lo cumplen, ¿te das cuenta? Me prometen algo y no se cumple, bueno, ahí están atravesando el límite, porque llegamos a un acuerdo y no se está respetando, ¿sí? Entonces la pregunta para la rabia es, ¿qué necesito restablecer? ¿Qué necesito restablecer? ¿Qué límite se pasó y qué necesito restablecer? Yo, ¿no? Yo, porque, no sé, también puedo pensar que tengo que ir a pelearme o no sé qué. Bueno, pero ahí estoy saliendo de mi límite y tal vez haciendo cosas que no quiero hacer. Y entrando en el límite de otro y agrediendo. Y es lo que pasa cuando no escuchamos la rabia al principio, ¿entendés? Se desborda y, bueno, y se transforma en violencia. Entonces, ¿qué necesito yo para cuidar ese límite y qué necesito restablecer en eso? ¿Qué fue lo que...? Te voy a poner un ejemplo así simple, pero por ahí, para graficar lo que te estoy diciendo. Mi hijo me sacó el cargador de la computadora unos minutos antes de esto, ¿no? Bueno, yo podría haber ido, decirle, pero siempre lo mismo, que se... Bueno, no, lo que ya sabemos, lo que tenemos hijos, bueno. Pero pensé, ¿qué necesito restablecer? Primero tengo que cuidarme porque tengo que estar centrada y bien. Y lo que necesito es el cargador, punto. Nada más. Y evité una pelea que podría haber durado, no sé, 3 días. ¿Sí? Bueno, y cuando yo te hablaba de la apatía está dentro de la familia de la rabia, aunque parezca raro, ¿no? Yo todo lo que te estoy hablando, o sea, yo leo autores y todo, no me lo invento yo, y es una mirada, ¿no? Por ahí hay otras miradas y otra forma de verlo, pero lo que te estoy contando es de una psicóloga californiana que se llama Carla McLaren. Bueno, y otros maestros como Carmen Cordero, que es una bióloga chilena, que, bueno, estudié con ella y trabajamos, y bueno, un amor. Bueno, y otros tantos. Pero el tema de la apatía es la máscara de la rabia. Es como, no hay nada que yo pueda cambiar acá, y la manera de defenderme y de cuidarme es la apatía. Es como una respuesta frente a la impotencia de que de que no puedo cambiar. Entonces, y esto por ahí está bueno para los líderes, ¿viste? Porque yo lo veo con gente que trabajo, que están hasta acá, trabajando como locos, no pueden más, y están como entre cansados y apáticos. Digo, yo no puedo más, yo no sé si voy a seguir, yo tengo una vida, yo no sé qué. Y además, sumado a que, como hablábamos el otro día, estamos aprendiendo el teletrabajo, ¿no? Por supuesto. Estamos en proceso de aprendizaje, entonces es como mucha exigencia, y la apatía es una defensa frente a eso. Entonces, yo creo que como líderes, como padres, como, no sé, como personas que estamos con personas, generar relaciones donde se puedan plantear eso, los desacuerdos, donde se pueda repensar cómo lo queremos hacer distinto, eso sube la energía. Aparece la energía saludable de la rabia, bueno, listo, y el compromiso. Vamos, pensemos en algo distinto. Pero cuando eso no está, hay apatía, ¿te das cuenta? Hay apatía que después explota, bueno, como ya hemos visto. Sí. Carola, mira, ya vamos a entrar y a profundizar cada uno de los puntos que son súper interesantes, que a todos nos llegan, que todos estamos viviendo en estos tiempos, pero ya nos están llegando las primeras preguntas, vamos matizando, ¿te parece? Bueno, vale. La primera pregunta que te hace Maite, ¿por qué nos cuesta tanto dormir? Qué buena. Ya. Y por esto que te decía, estamos, como te decía, rebalsados. Entonces,
Una de las cosas que te decía es empezar a alfabetizarnos emocionalmente, empezar a escucharlas, porque eso descomprime. Y eso probablemente te ayuda a calmarte y a poder relajarte a la noche y dormir. Otra manera también es mover el cuerpo, porque las emociones son movimiento, requieren movimiento. Ujú. Ya no estamos, no sé, yendo a la oficina o los chicos yendo al colegio, hablando, conversando, subiendo las escaleras, bajando las escaleras. Hay un montón de cosas que hacemos Espacio. durante el día que ahora no las hacemos más, ¿viste? Entonces, sí es necesario generar rutinas de ejercicio, mover el cuerpo, mover el cuerpo. Y bueno, y hay veces que puede ser que no podamos dormir y hay un montón de aplicaciones también que nos van a ayudar como a ir relajándonos, pero tiene que ver con eso, estamos frente a algo que no tenemos idea cómo se arregla, cuándo termina, entonces es normal, pero yo creo que estos dos son dos buenos caminos. Perfecto. Sí, y otro también es no exigirnos, ¿viste? Hay como una exigencia a ser perfecto, a hacer las cosas bien, a levantar. No, todo lo que estamos hablando tiene que ver con aprender a ser empáticos también con nosotros. Esto de identificar las emociones y escucharlas y tratar de elegir sus consejos, elegir de acuerdo a sus consejos, todo eso tiene que ver con empezar a desarrollar empatía con nosotros. Solo así podemos empatizar. Colectivamente, además. ¿Eh? Es la única forma para poder hacerlo después colectivamente. Exacto, exacto. Sí. Mira, tenemos, a raíz de lo que estabas comentando, Carola, una pregunta y luego retomamos también nuestro diálogo, pero Eliana, de Antofagasta, pregunta, ¿hay emociones que escapan al autocontrol? ¿Cómo recomienda la psicóloga reaccionar? Qué buena. Mira, hay algunos pasos que pueden servir, Ok. como primero parar, porque las emociones no son buenas consejeras, pero no actúan por nosotros, ¿no? Es como cuando hablamos de falta de control o de descontrol, es como si estuviésemos poseídos por las emociones, entonces vamos a actuar como las emociones, ¿entendés? Como, por ejemplo, no sé, lo ves en los chicos se enojan y rompen todo, porque todavía les falta la capacidad para regular y la van aprendiendo. Pero también es saludable en los chicos, ¿no? O tienen pena, lloran, o se ríen un montón los chicos, mucho más que los adultos. Entonces hay un balance saludable. Cuando empezamos a dejar afuera pasa esto que nos desbordamos. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos ahí? Como primera medida, darte cuenta que estás desbordada. Respirar, tratar de aislarte, de estar sola, y si no estás sola, respirar. Okay. ¿Sí? Imaginarte como que estás en una burbuja donde vos te podés relajar, ¿tá? Y respirar. Después empezar a identificar la emoción. ¿Cuál es la emoción? ¿Qué la desató? ¿Qué fue? ¿Te acordás que había dicho que era era como una respuesta, un estímulo? Entonces, ¿qué fue lo que la detonó? Claro, ¿cuándo me pasó? ¿Cuándo fue la última vez? Porque si no nos podemos ir a la historia de, no sé, de Adán y Eva, qué sé yo. ¿No? Pero ¿cuándo fue la última vez? ¿Qué fue lo que desató? Entonces, no, para no enredarnos con nuestras historias, ¿no? Porque nos contamos un montón de cuentos. Entonces, ¿cuál fue la última vez? ¿Qué fue lo que desató? Entonces, ahí ya empezamos a ver, ok, esto nos generó enojo, ponele. ¿Sí? Entonces, si identificamos que ese enojo es, bueno, ¿qué límite se transgredió? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que yo considero que es injusto? ¿Qué límite se transgredió? ¿Y cómo lo puedo restablecer? ¿Qué es lo que necesito hacer? Y si es rabia, la rabia está buena porque te da la fuerza para restablecerlo, no para ir a pelearle al otro, que es lo que por ahí... Ese proceso
estamos contestando la pregunta de el autocontrol, ¿no? Ese es el proceso que debiéramos de reflexionar, ¿sí? Sí, y después elegir cómo actuar. Y eso, pero te das cuenta que es un proceso, ¿no? No es un botón, y a veces nos gustaría que sea un botón, listo, respuesta. No, esto es un proceso, pero claro, es un proceso que después mirás para atrás y aprendiste. Aprendiste a vivir con tus emociones de una manera balanceada. Pero bueno, yo te di como 3 momentos que tienen que ver con la regulación emocional para después poder elegir ya con más libertad y no tomada por la emoción, ¿no? Como poseída, digamos. Carola, bueno, están llegando muchas preguntas. Ojo que algunas, como son muchas, voy uniendo las que más se van dejando por el beneficio del tiempo, ¿no? Sí. A ver, avanzando con la conversación, ¿cómo salimos de este espacio que estamos conversando hoy? En el contexto que estamos viviendo. Sé que hay una antología tuve que estudiar, que me encantaría que la gente que nos escuche pudiera también conocerla, al igual que yo hace pocos días, que es sobre el vientre de la ballena. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo la conociste vos? ¿Cómo la conociste? Porque tengo una jefa líder maravillosa. Conocer cosas impensadas. Sí, el vientre de la ballena, me decías, ¿no? El vientre de la ballena, sí. Sí, el vientre de la ballena hay un tipo, un antropólogo que estudió culturas indígenas. Ajá. Bueno, y entonces él descubrió que todas las culturas, no solo las indígenas, nosotros también. Bueno, la sabiduría que necesitamos hoy en día, sin duda, es revisitar lo que... Los griegos ya tenían esto mismo también. Es como, hay un relato que se llama el relato del héroe, el camino del héroe, ¿no? También bueno, ahora vamos a otra cosa. Pero entonces, el vientre de la ballena es ese camino del héroe. Y hay un primer momento, que es el llamado, y el llamado es, por ejemplo, cuando hay un quiebre, una crisis. Ahora claramente estamos todos en el mismo quiebre. Entonces, frente a este quiebre, podés entrar al vientre de la ballena, y el vientre de la ballena, mira, este relato del héroe, del viaje del héroe, es para explicar el aprendizaje que te transforma, aquel aprendizaje que de verdad te cambia la manera de pensar y la manera de vivir. Es el que estamos haciendo hoy en día. Claro, no es el aprendizaje de información, ¿me entendés cómo se hace? Sino es un aprendizaje que te cambia la cabeza, te cambia los pensamientos, te cambia la manera de enfocar tu vida. Bueno, entonces, frente a un quiebre, frente a un llamado, podemos elegir entrar en ese vientre de la ballena, ¿sí? Y para eso, ahí tenés un montón de duelos, está todo el mundo emocional, está también desafiarte a vos misma, y de verdad empezar a creer que podés ser el cambio que querés en tu vida, el cambio que querés ver en el mundo, pero es un proceso, ¿te das cuenta? Ahora, no es nada fácil. Y después... de reconocimiento que tú estás contándonos, que tiene que ver con este relato del héroe, ¿cómo potenciar también en el contexto de hoy, una vez reconociendo ya todo lo que estamos transitando, las emociones positivas? Sé que me vas a retar porque no hay emociones positivas y negativas, pero lo que normalmente y equivocadamente nosotros reconocemos como emociones positivas frente al cambio que nos permitan avanzar, desde lo individual también como sociedad. Sí, es que sí, te voy a retar y después vamos a seguir hablando. Sin duda. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque pensar que es negativa, chau, dejaste toda esta riqueza emocional afuera. Entonces, y lo que pasa cuando dejas afuera las emociones de mala prensa, dejas afuera todo. Tu historia también. Tu historia y las emociones positivas. Las dejas afuera la inspiración, dejas afuera la alegría genuina, dejas afuera el gozo. ¿Te das cuenta? Porque el tema es el balance. Si vos dejás afuera el miedo, dejaste afuera todo. Estás controlando todo y ahí no surge nada. Entonces, pero bueno, voy a tratar de
de igual responderte, porque, mira, volviendo al relato del héroe, el camino del héroe, ahí vos podés elegir meterte en el vientre de la ballena y aprender, y vas a aprender, y cuando salgas vas a hacer otro, vas a hacer otro, vas a ser probablemente mucho más feliz, mucho más feliz, porque cuando sentís que contás con vos mismo, con vos misma, esa solidez te da una paz y una tranquilidad que te van a seguir pasando cosas, todos nos pasan cosas, pero te vas a sentir mucho más entera para poder seguir caminando y para poder de verdad perseguir tus sueños al final y poder ser un aporte para dejar tu semillita, no sé, en tu casa o donde vayas, ¿no? Pero te quería decir que también existe la posibilidad de que no te metas, de que elijas no meterte y decir que se acabe esto, ¿Ya? que se termine, quiero volver a lo mismo de antes, me tiene podrida, no aguanto más, no sé qué, ¿sí? Y no te metiste y no aprendiste y chao, y termina la cuarentena y salís igual. Salís igual, ¿entendés? Sin haber hecho tal vez un aprendizaje. Entonces, creo que es una buena invitación a hacer un viajecito, que además no es una vez en la vida, hay varios, ¿no? Pero bueno, creo que esta es una posibilidad de hacerla. Bueno, Carola, en beneficio del tiempo, además está muy entretenida la conversación, entonces vamos a ir sumando Dale. algunas preguntas de la gente que nos está escuchando, con otras que también son interesantes escuchar respecto a tu visión. A ver, me voy a colgar de una pregunta de Silvia, que nos contextualiza incluso un poquito más allá de la pandemia. Dice, desde octubre del 2019 vivimos en incertidumbre. ¿Saldremos todos juntos de esta crisis? ¿Y cuál es el reto emocional para enfrentarlo? Y ahí yo lo uno también a la pregunta de Silvia, que está muy buena también, ¿no? Que tiene que ver con que en estos tiempos que empezamos en octubre y ahora en cuarentena con la pandemia, se ha visibilizado distintas realidades que estamos viviendo. ¿Se nos fue la Carola? Estoy acá. Ahora, salir, perdón. No te preocupes. Bueno, la pregunta de Silvia era a raíz de octubre del 2019, ¿no es cierto? Estamos viviendo en tiempos de incertidumbre. Por lo tanto, ¿cuál es el reto emocional para enfrentarlo? Y desde ahí te quiero llevar, yo sé que tú manejas muy bien ese tema y es muy bueno que la gente lo escuche, que tiene que ver con que también la pandemia, estar en cuarentena, confinados, ha visibilizado realidades culturales bastante potentes, ¿no? Desde el liderazgo de la mujer y sus múltiples roles hasta ciertas cuotas de violencia importantes que se han manejado en cifras en los últimos días. ¿Qué recomiendas, por lo tanto, ¿no? El reto para salir de esta emocionalidad colectiva, de alguna manera, que las hemos ido relatando paso a paso. Sí. Mirá, yo por ahí soy reiterativa, pero yo creo que empezar a alfabetizarnos emocionalmente ya nos da recursos. O sea, aprender a vivir con las emociones de una manera balanceada ya es un recurso, eso ya suma. Por ejemplo, que estuvimos hablando, no sé, por ejemplo, qué sé yo, la apatía, cuando sabés que generando las condiciones para que la gente hable y plantee sus desacuerdos, eso ya genera entusiasmo. Solamente eso, darte cuenta que es apatía y que vos empezar a escuchar las voces y a ver cómo lo, no sé, generar la confianza para que planteen lo que no les gusta. No sé después si lo vamos a poder resolver, lo podemos resolver entre todos, no sé, pero ya abrirte a eso, ya solamente eso genera entusiasmo y compromiso. Perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te digo, es como que está todo junto. Pero, por ejemplo, y otra cosa que un poco tratando de responder a esto que decís positivo, pero yo creo que algo que sí podemos hacer y que es un recurso que algunos lo tenemos más fácil, no sé, es el tema del humor. A ver, cuéntanos. Por ejemplo, yo vi cada cosa
que han inventado, o sea, divertida a partir de lo que hay, ¿no? De lo que sí se puede. Por ejemplo, no sé, videos de TikTok, no sé, de mi papá cumpleaños le hicimos una canción, una amiga, cosas que en la vida hubiésemos pensado y lo estamos haciendo. Entonces, el humor es un recurso espectacular. Cuando está balanceado, el humor sale naturalmente, ¿te das cuenta? Ver películas, ver comedias, sí, una buena comedia también. Es como que, así como te decía que el llanto o la, ¿cómo era? Soltar la pena te relaja, la risa también. Lo que pasa que como tenemos una adicción a la alegría, y a veces no hay motivo para estar alegres, porque en verdad tenemos motivos para estar y para no estar alegres, ¿no? Digamos, ¿no? Como que está pasando tantas cosas que, claro, hay espacio para la alegría, pero poquito, porque está difícil la cosa. Entonces, yo creo que es el balance, Sol, es el balance. Y cuando aprendemos a balancear y a escuchar todas las emociones, la alegría viene sola. Carola, Silvia nos contrapregunta, que está bastante bueno, así que vamos a ir cerrando luego, que ¿cuáles son las emociones que debemos desarrollar y balancear para luego ir adaptándonos a esta nueva normalidad? Seamos bien concretas porque quedan 2 temas más que nos siguen preguntando y dale. Claro, no sé, mira, yo creo que la apatía es una emoción que vale la pena trabajarla, porque porque de alguna manera hace que, a ver, primero, como te decía, trabajar la propia empatía, ¿no? Pero la apatía, con A, esta máscara que nos protege frente a la impotencia, creo que vale la pena escucharla y trabajarla para, para que no nos separemos, para que podamos hacer las cosas juntos, para que nos escuchemos, para que no nos peleemos. ¿Eso tiene que ver con el llamado espejo de las emociones hasta que se contagian? Bueno, que me pones un tema, sí, que las emociones, lo que nos pasa con las emociones es que resuena, nosotros resonamos. Hay un cerebro límbico que hace que resonemos con las emociones. Las emociones nos explican. Vos entrás a un equipo y está entusiasmado y te entusiasmás. Vas a un equipo que está resignado y listo, y no, ¿viste? No tenés ganas de hacer nada. Bueno, entonces, sí, las emociones se contagian. Entonces, por eso es tan importante trabajarse, ¿no? Trabajarse porque... Porque a pesar de las pantallas y el teletrabajo, sí podemos contagiarnos, ¿no? Por supuesto, sí, definitivamente, claro. Pero mira, por ejemplo, mira, un buen trabajo en este vientre de la ballena es esto que hablaba de la pena. ¿Sabés lo que pasa cuando te conectás con la pena? Que de verdad empezás a ver lo que te importa. Te conectás automáticamente con lo más importante, ¿verdad? Y eso es súper inspirador, porque en verdad podés profundizar en eso, podés despejar lo que no sirve y conectarte con lo que sí te importa. Entonces, eso es inspirador, ya. Y ya podés empezar a ver, bueno, esto me gusta, esto lo voy a estudiar, esto lo voy a hacer, me voy a juntar con fulano que tiene el mismo interés que yo. ¿Entendés? Como que mueve. Entonces, yo creo que una buena invitación ahora es esa, ¿no? Es como, bueno, todos seguimos trabajando, pero también estamos un poquito metidos para adentro, en la casa y, bueno, y emocionalmente. Entonces, creo que es un lindo trabajo empezar a escuchar eso, ¿no? ¿Qué nos importa? ¿Dónde hay apatía para generar las condiciones para que nos entusiasmemos y que se puedan plantear desacuerdos? Y algo bueno, que creo que es fundamental también yo creo que ahora nos pasó mucho, es el tema de la gratitud, ¿no? La gratitud viene de gratis, ¿no? De lo que es gratis, de lo que se te da gratuitamente. Y ahora nos dimos cuenta todas las cosas que teníamos así y hoy ya no las tenemos y las extrañamos. Pero sí tenemos cosas para agradecer. Entonces yo ahí
una de las cosas que diría es como un ejercicio. Te daría, mira, 2 ejercicios, así. Ya, vamos, porque además también nos están pidiendo ejercicio. Entonces, mira, uno, pero así, uno es hacer una queja consciente. A ver. ¿Sí? Esperá, porque después viene lo que a vos te gusta, pero la queja consciente es decir, bueno, mira, me voy a tomar 5 minutos, no sé, si te querés sola, y me voy a quejar de todo lo que me tiene podrida, me voy a quejar. ¿Sí? Me quejo. Me quejo, suelto, pero primero me quejo y después suelto, como te decía, así como, chao, hago el ejercicio de soltar, o como si fuese el perro rabioso, lo suelto. Lo suelto, esto no lo puedo cambiar, me quejo. ¿Sí? Eso es importante, ¿tá? Porque si no quiero estar alegre sin haber soltado, y entonces ahí empezamos con toda la confusión y se nos llena el vaso. ¿Te das cuenta? Entonces, como darte un tiempo y hacer deporte, necesitamos soltar. Y por otro lado, y acá viene otro ejercicio, es el de la gratitud, que, que no lo hacemos seguido, pero yo creo que es un momento para agradecer lo que tenemos ahora. Es como, bueno, algunas personas sí lo hacen, no, pero ahora que nos sacaron un montón de cosas, nos damos cuenta de lo que nos falta y también de lo que tenemos y de lo que valoramos. Entonces, un ejercicio lindo es pensar en aquella persona que te hace tu vida más linda y escribirle, mandarle un mensaje y decirle gracias por existir, por ejemplo. Contar esa historia, ya sé por qué lo dedicaste. ¿Eh? Contar esa historia. Contar esa historia. Sí. Bueno, Carola, de verdad se nos ha pasado el tiempo volando, ha estado demasiado entretenida, la gente muy activa también preguntando. Te quiero agradecer de corazón, porque además lo pasé muy bien, sé que la gente también le ha servido mucho. Resonamos todos, yo creo, con esto, ¿no? Como te decía, resonamos todos. Bueno, agradecemos a la psicóloga Carola Doval por esta súper conversación de hoy. Gracias a quienes nos siguieron en este Facebook Live de Cambio Elemental y Fundación Caserta, que queda a partir de ahora disponible en nuestras redes sociales. Y nos vemos el próximo miércoles en el cuarto encuentro de conversaciones en tiempos de incertidumbre. Esta vez vamos a hablar desde la mente y el lenguaje. Un abrazo, nos vemos. Gracias, Carola. Yo te puedo agradecer a vos. Por supuesto. Porque te quiero agradecer por darme la oportunidad de desafiarme y de, ojalá que le haya servido a alguien, pero para colaborar en este momento. Eso me un desafío de todo un equipo que hay detrás, por lo demás. Así que gracias, Carola. Sí, gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos.